¿Cómo concibes tú la defensoría del pueblo como forma de asegurar el cumplimiento de esos derechos consagrados, que en la práctica sea vigilante del cumplimiento y de que evite todo abuso de poder, que sea un observador independiente que esté ahí mirando que los derechos se respeten en todos los ámbitos de la vida humana, o sea, en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo instalarían en su plataforma programática? Claro que sí, yo creo que es importante. Bueno, se han ido instalando paulatinamente en todas las sociedades esta figura del defensor del pueblo, eh, que yo creo que tiene que ser, debe nacer desde aparejado con esta nueva constitución, pero esta nueva constitución tiene que tener ciertas características también para que pueda este defensor del pueblo actuar dentro de lo que nosotros nos interesa velar, porque tiene que ser primero una constitución también que sea más descentralizada para también poder actuar en todo lo que significa las diferentes esferas. O sea, porque este defensor del pueblo no solamente va a vigilar el funcionamiento del Estado y del sector privado. En una primera etapa, como ha pasado en muchos de los países que estamos recuperando procesos democráticos, va a velar también por el tema de los derechos humanos, que es un tema central hoy día en nuestra sociedad, porque el tema de los derechos humanos no es solamente que a nosotros no se nos coarten ciertas libertades o que nos estén disparando hoy en día, sino que tiene que ver con todas estas demandas sociales que no se han cumplido y que siguen ahí vigentes, porque hemos sido una sociedad sumamente vulnerada. No nos han respetado nuestros derechos, se han coludido, el empresariado ha hecho lo que ha querido y han gobernado en conjunto con todas estas formas de hacer política tan nefasta hoy día, que lo que privilegian es el lucro por sobre nuestros derechos ciudadanos. Entonces, yo creo que tiene que tener un rango constitucional esta propuesta, como la tiene en Europa, porque en Europa en general tiene esta forma de ver y actúa en forma autónoma. Tiene que ser absolutamente independiente esta figura y no estar ligada con ningún partido político, digamos, eso es fundamental. Y lo otro es que yo creo que también para que funcione bien esta figura, se me ocurre a mí que también tiene que haber otro tipo de régimen eh, en, otro tipo de régimen en Chile. Hoy día tenemos un régimen presidencialista, hiperpresidencialista. En general, cuando se ha trabajado con esta figura, sobre todo estoy hablando de los países europeos y que después fue saliendo a los países latinoamericanos y otros lados, se trabaja más con régimen más parlamentarista. Tiene ese nexo, esta figura más con el parlamento. Pero y acá va a costar mucho que se haga un cambio de eso, pero yo por lo menos, yo apuesto porque se transforme en no sé, en un régimen, si no es parlamentarista del todo, que sea Menos menos presidencialista. presidencialista, ¿cachai? Claro, Que no, no, tenga más atribución el Parlamento. es que estás dando en la clave porque en el fondo esto es política Claro, que significa una nueva distribución del poder, ¿ya? claro, Y lógicamente significa quitar el poder al centralismo, ¿verdad? Porque el presidencialismo es sinónimo también de centralismo en cuanto a tutelar claro, las regiones, faltarle el respeto, designarle candidatos, ¿verdad? En la cocina de Santiago le designan candidatos a los atacameños, a los del exacto. norte y los del sur. Eso es una falta de respeto, es que te impongan un afuerino que no tiene nada que ver contigo y te lo colocan ahí, y ese además ejerce poder dentro del nombramiento de todo lo que es la organización política, digamos, administrativa Claro. en la ciudad. O sea, designa quién va a ser el intendente, a quién van a apoyar para concejal, para alcalde. O sea, es replicar un sistema autocrático que hay que cambiarlo de fondo. Entonces, lógicamente, la Sí. traslación de poder al pueblo va a costar porque esto es una pelea dura. Ahí va a estar la pelea dura que ustedes tienen que acometer en la Convención Constitucional. Entonces,
Y, sí. y los que salgan tienen que ser apoyados en la parte técnica y en la parte política para que esto sea transparente, que se discuta, para, digamos, hacer evidente todos los intereses que van a estar jugando, porque hay que desmontar el poder, por ejemplo, yo digo, la ley de pesca, ¿ya? Mm, sí, El subsidio forestal, exacto. el decreto 3500 de las AFP, digamos, esas son cosas de fondo que significa quitarle poder a los grupos fácticos que hoy nos dominan Exacto. y Porque para que, traerlos para el pueblo, claro. claro, porque para que funcione esta figura también, eh, tendría que ser como, por ejemplo, en otros países. Yo, no sé, pues tomo el ejemplo que yo viví muchos años ya en Finlandia y que ahí me acuerdo más o menos cómo funcionaba eso. Por ejemplo, allá este defensor del pueblo se guía por la Convención de Derechos Humanos Internacionales, que prima por sobre las leyes que se hayan instalado dentro del país, porque tiene que primar estas garantías que no hemos creado como habitantes de este planeta, en términos medioambientales, que acá está la escoba, en términos de qué debe ser lo público y cuál es el rol de lo privado, porque acá, por poner un ejemplo que está muy en boga hoy día, el tema de las aguas nomás, porque no Claro. resiste análisis, y también está por so, está por sobre los tribunales, sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que acá es un gran tema, Fuerzas Armadas y de orden, y que además tiene que estar el Poder Judicial separado de lo político, que aquí tiene que haber un cambio también de paradigma en torno al tema judicial. No puede ser que sean El los partidos presidente políticos que, quienes nombren a que, dedo claro, o tal o cual representante. le fijan la carrera a los jueces, eso es Claro, aberrante, claro, claro, y pero encima sin ninguna transparencia para la ciudadanía. Y ahí donde adquiere esta presencia, las organizaciones sociales aquí van a tener un rol muy importante si nosotros logramos crear esta figura de defensor del pueblo, bueno, porque nosotros somos los que vamos a tener esta soberanía. es que la única forma de que sea realmente defensor del pueblo es que en su consejo directivo se integre por personas, como tú dijiste, que no sean políticos, que no sean Exacto, militantes de ningún partido y que provengan, sean postulados por la base social, o sea, que claro, sean postulados por los sindicatos, por las organizaciones comunitarias, etcétera. O sea, claro. así para que puedan representar bien y que además como es un organismo público que tiene que estar en cada territorio, que también en esa desconcentración del poder, las defensorías locales vayan representando, tengan Por el supuesto. elemento ciudadano permanente. O sea, Y que de alguna manera podamos terminar con los abusos del Estado también, porque el Estado claro, comete permanentemente abusos, el sector público. eh, Tenemos, por ejemplo, un CERNAC hoy en día que no tiene ninguna atribuciones, por ejemplo, y que, bueno, a mí no me gusta mucho esta concepción del ciudadano siempre como consumidor, pero estamos dentro claro. de una sociedad.